del País de Madrid, el expresidente Julio María Sanguinetti publicó una columna que se llama Entre el cielo y el barrio y habla sobre el Papa Francisco. Dijo que es populista y diluye las esperanzas de los que esperaban reformas éticas. Para hablar de ello recibimos a Julio María Sanguinetti. Buenos días. Gracias. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bienvenido. Lo más bien. Estos días bastante sacudidos del país, ¿no? Sí. Wow, sí. Estamos Bueno, justamente antes de hablar de esta columna del País de Madrid, ¿qué reflexión tiene de...? Bueno, estamos indudablemente, la vulgata histórica decía, en verano no pasa nada. Y bueno, hace 45 años un día pasó, porque en febrero del 73 empezó el golpe de Estado, digamos, ¿no? O sea que en el verano, en el Uruguay, también pasan cosas, y no todas las deseables ni buenas. Hoy estamos con el tema de la protesta agropecuaria, una derivación incidental con ese episodio en el cual se vio envuelto ayer el presidente. Yo no lo vi en tele, lo leí. Y son episodios lamentables porque en el clima de diálogo que todos debemos preservar no es bueno. Ni el insulto ni la reacción. Todos tenemos que tratar de hablar y de contestar con equilibrio, digamos. También Vázquez dijo, ningún presidente recibió a los productores agropecuarios, yo los recibí. Bueno, yo no puedo hacer inventario, pero he recibido toda la vida. En los 10 años que tuve en la presidencia, he recibido a todo el mundo, digamos. Creo que a nadie dejé de hablar. Bueno, no se deben decir esas cosas, pero son productos, digamos, de los momentos de apasionamiento. Y lo que hay que hacer es, justamente, recobrar la serenidad, porque si la sociedad no discute, si la sociedad no dialoga, si la sociedad no mira las cosas... Pero, presidente Sanguinetti, ¿usted cree que realmente fue un apasionamiento por parte de Vázquez o hubo una intencionalidad, una premeditación? No, hay un agravio intolerable para ser más gráfico y más expresivo, ¿no? Yo quería hacerlo de un modo un poco más suave para todos. No, hay un agravio intolerable, porque la institución presidencial en el Uruguay es muy importante. Acá no estamos como en otros países en que la gente no distingue entre la institución y la persona. No, acá no es ¿Y no fue el propio mandatario el que se aleja de esa investidura? Es el presidente de la República, llámese quien se llame. En segundo lugar, bueno, él luego reacciona. Humanamente lo entiendo, pero creo que tampoco es el camino ese. Esa es la realidad de este episodio, que esperemos sea nada más que un episodio y que pase. Otros temas son mucho más importantes. El de fondo de la agropecuaria, que es parte de la problemática económica del país, de la problemática estructural, diría yo, del país, de un país que ya está con el 37% de presión fiscal sobre el conjunto, su producción, el tan mencionado PBI, y que en consecuencia sufre, adolece problemas realmente estructurales. Doctor, usted que fue gobierno, ¿es posible tomar medidas generales para el sector productivo como piden los productores y no sectorialmente como dice el gobierno? Siempre son posibles las dos cosas. Por ejemplo, el arroz, que siempre aparece en los debates. A mí el arroz me tocaron dos crisis. Siendo ministro de Industrias, mi segunda vida, ahora estoy en la tercera o cuarta reencarnación, vino la crisis del panda, porque había aparecido el arroz nuevo. Bueno, hicimos de todo. Hasta compramos unos aviones, los Fairchild, uno de los cuales trágicamente se accidentó luego en la cordillera, para lograr un intercambio y vender el arroz y todas esas cosas. Que sé que medidas parciales a veces son necesarias porque todo el sector agropecuario no es idéntico y es cada vez más complejo, felizmente, porque cada vez es más técnico, cada vez es más complejo. Y en segundo lugar, las medidas generales, que son en definitiva el marco de la situación, allí estamos con esa limitante, que tuvimos estos 10 años de bonanza, faltó inversión, faltó achique de la deuda, porque ese es el otro gran tema, ¿no? Porque la cuenta de intereses es muy alta. La deuda externa uno la ve en abstracto. Deuda, tantos miles de millones, tanto el PBI. Sí, pero después hay que poner 1.500 millones de dólares o 1.600 millones de dólares de intereses, ¿no? Que son los que después faltan para otras cosas. De modo que hoy la situación del gobierno es difícil, está muy encerrado, como consecuencia justamente de su propia política, especialmente la del gobierno anterior, la que, no digo yo, la que Astori dice todo el tiempo que es una hipoteca que tiene el país en plena prosperidad, porque ese es el gran tema. Hay momentos buenos y malos en el mundo,
después de un gran momento, bueno, único, diría, de los precios internacionales, estar en una situación, bueno, sin duda es muy lamentable. Bien, Sanguinetti, otro de los temas tiene que ver con la seguridad pública. El Partido Nacional sacó una declaración que habla de que estamos en una emergencia. ¿Usted está de acuerdo? Los problemas complejos no se pueden reducir a fórmulas simples. Entonces, más allá de emergencia o no emergencia, creo que estamos en una situación crítica. ¿Por qué? El homicidio históricamente en el Uruguay fueron 200, 120 homicidios por año. Los 2 últimos años, si yo mal lo recuerdo, tuvimos 2.900, 2.700. Empezó este año a razón de 58 asesinatos o algo así en 50 días. O sea que estamos en un tema muy serio con el tema del homicidio. Lo mismo pasa con las rapiñas y hurtos. Ahí quiero decir 2 cosas. Una, primero es asumir la realidad, que es lo que yo le cuestiono al ministro Bonomi. No es que no hagan los esfuerzos, no es que no haya dinero, no es que hayan comprado cámaras, todos lo sabemos. Lo que no se puede es ignorar la realidad y decir que está mejorando todo y que está bajando el delito cuando notoriamente está subiendo, ¿no? O decir que nunca nadie, ningún gobierno logró bajar la rapiña cuando no es verdad. Porque hay 5 años en los últimos 20 en los cuales la rapiña bajó. Primera cosa, acá hace falta un baño de realidad, de asumir la realidad. La segunda cosa, que para mí algo que flota detrás de todo esto y de lo cual no se habla lo suficientemente, que es el fenómeno de la droga, que es el que está, a mi juicio, pudriendo todo, generando, está detrás de la nube de todo esto. ¿Por qué? Ajuste de cuentas, se dice, así, despectivamente, como si los muertos fueran de segunda. Y en segundo lugar, si ese ajuste de cuentas es porque hay bandas activas matándose entre ellas y matando gente. Entonces, esto es gravísimo. La droga luego en lo individual. Este asesinito acá que apareció ahora, este muchachito, hoy sale a luz que la propia madre amenazó de muerte. ¿Por qué? Porque un día estaba drogado y llamó a la policía y tal. Que sí, que la droga como fenómeno individual o la droga como fenómeno colectivo, vicio social y explotación del vicio es omnipresente. Y yo creo que ese es un tema en el cual falta comprensión cabal y que debe asumirse en una plenitud mucho mayor porque está detrás de todo esto. Cuando el fiscal de corte dice el delito en 5 manzanas está a la mitad de los delitos del Uruguay, bueno, serán 5, serán 10, pero si no podemos con esas 5 o 10 manzanas es terrible. ¿Por qué? Bueno, porque están dominadas por estas bandas que están actuando. Bien, Sanguinetti, ahora sí vamos a la columna del País de Madrid sobre el Papa Francisco, titulada Entre el cielo y el barrio, donde habla de desearía que ayudara a defender la libertad individual, los sistemas democráticos y una economía moderna. Dice además que no oculta su raíz populista, peronista. Es bastante crítico. Bueno, mire, con el Papa, también con su presencia ahora en la región. Cualquier Papa es una figura internacional dominante. Importa todo lo que diga. Primero, porque la Iglesia Católica es muy importante. En segundo lugar, porque es la única iglesia que tiene un portavoz único, un líder espiritual de valor universal. No lo tiene el mundo musulmán, el mundo judío, el mundo protestante. No hay papas de esa religión. Entonces, en consecuencia, el Papa es muy importante. Siempre es importante. Más allá del tema religioso, en el cual yo, que no soy creyente, no me atrevo ni asumo el atrevimiento de introducirme en ese tipo de factores. Hablo del Papa como jefe de Estado, como líder de opinión, que lo es inevitablemente, y donde asume cosas contradictorias. Yo por ahí en ese artículo digo, Juan Pablo II era bien claro, en los temas de familia y bioética tenía una posición histórica conservadora. En los temas de democracia era muy claro, muy militante y fue decisivo. Nuestro actual Papa es un poco contradictorio, va hacia un lado, va hacia el otro. Y lo que me precipitó a escribir, porque me dolió mucho, fue ver a la señora Bonafini, que es una dirigente que ha degradado una gran causa, una causa muy legítima y moral, y lo ha degradado con el insulto, con el agravio, con su apología de la violencia. Festejó cuando volaron las Torres Gemelas, la estoy viendo en televisión, cuando se solazaba y decía, ahí tienen lo que pasó, más allá de todos los episodios. Entonces, en el día en que
está resistiendo un mandato de la justicia, en ese mismo momento la señora puede salir a los medios a leer una carta del Papa en el cual le dice que enfrente la calumnia, que luche, que no baje los brazos, que también Jesús fue calumniado. Bueno, y todavía la señora en la tele dice, bueno, miren con quién me compara, ¿no? Bueno, entonces esas son actitudes que, bueno, la del Papa como de cualquier otro jefe de Estado o líder, uno puede y debe analizar. ¿Contrasta con el trato que le ha dado Mauricio Macri, por ejemplo? Contrasta claramente con ese otro tipo de cosas que son lo que llamó las contradicciones. Como el Papa a veces está, y debe estar, en la visión universal, en la visión espiritual, y por otro lado, cuando baja al barrio, es evidente que no se ha apartado de su situación en la Argentina, no lo digo yo, lo dice todo el mundo. Y fíjese que las actitudes de este tipo, notoriamente a Macri lo trató mal, era el presidente de su país recién electo, al día siguiente recibió, por ejemplo, a la señora Bonafini, que antes lo cuestionaba a él y le decía fascista, está 2 horas con él y luego sale a la puerta a hablar mal del gobierno. Entonces es complejo, va a Chile, el presidente electo, el que dentro de poquitos días va a ser el presidente de Chile, presidente ya electo, le pide una entrevista, 10 minutos, ¿no? Es eso. No le da una entrevista. Entonces uno dice... ¿Por qué populista? ¿Por qué populista? Y bueno, todo el tema del populismo no lo acuño yo tampoco. El primero que lo hizo fue un historiador italiano, especialista en la Iglesia Católica Argentina, Loris Sanata, que en un artículo en una revista católica muy importante hizo ese análisis y dijo que el Papa tenía en su juventud militancia peronista y que luego tenía una posición de tipo populista que él analiza. Y desgraciadamente eso lo corrobora, lo cual no es bueno. ¿Por qué? Y ahí yo también, como ciudadano, cuando abierto su punto de vista. Él tiene una actitud contraria a la economía de mercado, él tiene una actitud despectiva a las clases medias, él incurre en el error de establecer la pobreza como virtud y la pobreza no como una situación a superar, y habla contra el capitalismo. Se está buscando un camino hacia la patria grande y de golpe cruzamos hacia un capitalismo liberal inhumano que hace daño a la gente. Bueno, eso es lo que él dijo. Bueno, eso es típicamente el discurso populista. Es lo mismo que dice Cristina Kirchner, es lo mismo que dice Maduro. Entonces, a mí, como ciudadano, me preocupa que el Papa, con toda su autoridad y con toda la universalidad y resonancia, diga esta cosa. Diga esta cosa y vamos a la patria grande. ¿Cuándo íbamos a la patria grande? Con Cristina Kirchner y con Maduro y con Evo. Maduro, que es el único que sobrevive de eso. ¿Qué es esto? ¿Y cuál es ese liberalismo inhumano del cual habla el pobre Macri? Que todos los economistas liberales lo acusan de demasiado gradualista y tímido, ¿no? Entonces, esas son cosas que no ayudan porque uno desea, naturalmente, de una figura como él, con la cual discutimos desde el mayor respeto y el mayor respeto también a quienes integran, obviamente, la comunidad católica, dentro de la cual todos sabemos que también hay mucha gente que comparte este punto de vista que yo digo, que no le gustaría ver al Papa envuelto en las controversias internas de la Argentina, ensalzando a quien no debe, ignorando a quien no debe. ¿Tuvo alguna respuesta de la Iglesia aquí, después de esa columna? ¿Alguna respuesta, alguna reacción de la Iglesia? No, además no corresponde, digamos, yo no estoy discutiendo con la Iglesia, estoy discutiendo pero bueno, para saber con expresiones. Sí, pero no, yo estoy siempre abierto al diálogo, como hemos estado, con nuestro cardenal a veces coincidimos, a veces discrepamos, pero eso es parte de la vida cívica, eso no es malo, eso es bueno. Lo malo es que, vuelvo a decir, yo querría un Papa como el anterior, que claramente dijo, estoy en contra del comunismo porque es liberticida y pierde y es enemigo de la libertad y voy a hacer todo lo que pueda. Bueno, me gustaría un Papa que, yo no le digo que esté en contra del populismo, pero que por lo menos sí esté a favor de la democracia y ayude a los gobiernos pidiendo racionalidad, porque todos los gobiernos, más a la izquierda, más a la derecha. Pero ¿cuál es la diferencia entre Juan Pablo II en contra del comunismo y el Papa Francisco en contra del capitalismo en ese caso? Y bueno, en ese caso estamos en una situación Son dos posturas igualmente válidas. Sí, pero igualmente exactamente contradictorias. Claro. Estrictamente contradictorias. No, pero lo que voy es a que la de Juan Pablo II, discutible, no era clara. La de Francisco es contradictoria, ¿no? Porque incluso en los temas
en temas que son sensibles a la sociedad, más allá de la vida religiosa, él ha amagado, pero al final no ha avanzado. Caso típico de los divorciados, ¿no? Que, bueno, el divorciado que queda como... En un limbo, ¿eh? No, o peor, porque si luego se casa, no puede comulgar, en fin. Lo cual es un fenómeno, no me meto en lo religioso, pero en lo civil sí, porque digo, esto no está bien desde el punto de vista de la sociedad, cuando todas las sociedades del mundo han aceptado el divorcio como un divorcio como remedio, ¿no? Como solución a un problema que no tiene otro camino para resolverse. Bien. Julio María Sanguinetti, muchísimas gracias. Gracias por venir. Doctor. Neuer, nosotros nos vamos, nos reencontramos mañana. Se quedan mañana. con todo el equipo de Desayunos Informales que continúa aquí a la tele. Chau, chau.